Feliz mañana para la Iglesia del Señor. Le habla el pastor Víctor Borges del Ministerio Cielos Abiertos de las Asambleas de Dios en San José, en Caldas, Colombia. En esta mañana tenemos un gran privilegio de poder transmitir desde nuestra sede para llegar hasta su casa con la palabra de Dios, pero a través del mensaje poder tocar su corazón. Queremos, por medio de la voluntad y la palabra de Dios, poder ser ese agente que ayuda a transformar nuestras vidas, a ser corregidos, a ser edificados y darnos esperanza a través de la palabra de nuestro Padre. Porque todos necesitamos conocer lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Así, cuando abrimos los medios digitales, estamos abriendo la puerta a Dios mismo para que entre a nuestro hogar. Porque nuestra familia necesita de Dios. Nuestra familia necesita en esta mañana de un mensaje de esperanza, un mensaje que nos ayude a direccionar nuestra vida para poder nosotros tener esa confianza en Dios. En esta mañana quiero bendecirles, saludarles de San José Caldas, en Colombia, un municipio del eje cafetero en lo alto de la cordillera occidental. Estamos transmitiendo desde la iglesia Cielos Abiertos para llegar hasta su casa. Queremos saludar a todos aquellos que se están conectando en esta mañana, bendecirles en el nombre de Jesús, creyendo que Dios tiene un plan y un propósito para cada persona, y es que usted y yo seamos salvos a través de Jesucristo, que podamos confiar en Él y en su palabra en esta hora. Saludamos a todos aquellos que se están conectando allí a través de las redes digitales, de estos medios tecnológicos por los cuales ahora la palabra de Dios fluye hasta el último rincón de la tierra. Y por eso sabemos que la venida de nuestro Señor está cerca, que la palabra muestra que la gloria de Dios será como las aguas cubren la mar, y eso será hasta el último rincón de la tierra, llegará ese conocimiento del único Dios verdadero. Y estas palabras el Señor Jesucristo las dijo antes de ser entregado a morir en la cruz. Él confesó y reconoció que Dios Padre era el único Dios verdadero. Y esa necesidad la tenemos todas las personas, porque en nuestro interior hay el deseo de adorar a Dios. Algunos no le conocen y glorifican a Dios creyendo que Dios es el sol, las estrellas, el mar, un río, una piedra. Pero los que tenemos el conocimiento a través de Jesús, sabemos que Dios es nuestro Padre, el creador de los cielos y la tierra, y aquel que por misericordia y amor envió a Jesucristo nuestro Salvador en rescate por cada uno de nosotros. Si usted cree, puede decir amén. Gloria a Dios por esta verdad, que en Jesucristo tenemos la esperanza viva de la salvación. Amén. Saludamos en esta hora a Sandra Milena Pineda Valencia, allá en Chile. Te bendecimos, Sandra, en esta hora. Damos gracias a Dios por tu vida. Y así saludamos a todos los que se están conectando en este momento. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por estar allí. Y en esta mañana quiero compartir la palabra del Señor a cada uno de ustedes. Y quiero invitarlo para que tome la Biblia allí. Tome la palabra de Dios y vamos a orar por esta palabra en esta hora. Y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre y eterno Dios, Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la vida, por la familia. Gracias, Señor, por nuestra nación. Hoy queremos levantar una oración por Colombia, Señor, para que tengas misericordia, Dios, para que sea el Espíritu de Dios y tu palabra la que aplaca ímpetus, corazones endurecidos. Señor, que podamos nosotros estar del lado tuyo y no del lado del mundo o de un partido político como tal, sino que aprendamos a ser fieles y a ser como Jesús nos ordena, ser mansos y humildes de corazón. En el nombre de Jesús te damos toda gloria a ti, Señor, honra y alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle para que tome la Biblia en esta mañana y la podamos abrir en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 17.
Y vamos a leer desde el versículo 1 al 5. En el nombre de Jesús. Vamos a leer esta palabra. San Juan, capítulo 17, versículo 1 al 5. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Dice la palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Yo quiero comentarle el contexto de esta palabra. Era unas horas antes del Señor ser arrestado, haber sido entregado para después ser enjuiciado y muerto en la cruz. Jesús se toma un tiempo para orar a Dios. Y dice la palabra: estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo. Dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, glorifica tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Esta es una parte de la oración que el Señor levantó al Padre horas antes de ser entregado a manos de pecadores. Jesús levanta su mirada al cielo y comienza orando al Padre y le dice: Padre, la hora ha llegado. El Señor conocía los tiempos. El Señor reconocía que estaba terminando aquella obra por la cual había sido enviado a la tierra, y que iba a venir un momento difícil, un momento malo, un momento tremendo para su vida y ministerio, y era que iba a ser traicionado, iba a ser entregado en manos de hombres que no conocían la justicia, que iba a sufrir en carne propia todo el flagelo de la maldad, del odio, de la envidia sobre su cuerpo. Pero la palabra también reconoce que sobre él llevó todo el pecado de la humanidad. Jesús, antes de ser entregado, ora al Padre y reconoce que el tiempo ha llegado. Y aquí nos da una primera enseñanza como iglesia: es que la iglesia no puede estar durmiendo. La iglesia no debe estar desapercibida de las cosas de Dios. La iglesia necesita conocer los tiempos que estamos viviendo. Y yo quiero decirle, amado que me escucha, estamos viviendo tiempos malos. Tiempos también donde estamos a puertas de la iglesia a ser entregada en manos de pecadores. Donde ya el mundo a lo que es bueno llama malo. Donde ya para el mundo es un estorbo, es una molestia los predicadores, el evangelio. Donde para el mundo es una molestia que alguien quiera obedecer a Dios. Estamos en tiempos malos. Jesús reconoció que el tiempo había llegado y que venía un tiempo difícil para él. Pero la actitud de Jesús es reconocer que el tiempo había llegado, pero que él dependía de Dios. Por eso levanta esta oración al Padre. Jesús, dice la palabra, que levantó los ojos al cielo. Jesús no fue a buscar la ayuda en los derechos humanos, en la policía, en el ejército, no fue a buscar la ayuda en otros líderes religiosos, sino que antes de llegar el tiempo difícil, levantó su mirada al cielo y habló con el Padre. Y le dice: glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Jesús está diciendo: Padre, es necesario que tú seas conocido en mí para que a través de mí te conozcan a ti. Glorifícate en mí para que yo te glorifique, Señor. En otras palabras, no quiero estar solo en este proceso. No quiero vivir esta dificultad solo, Señor. Quiero estar de tu mano. Por eso te pido que te glorifiques en mi vida. Revélate a mí, Señor. La iglesia también necesita depender de Dios.
Una iglesia en tiempos difíciles no va a encontrar la solución en los políticos. Una iglesia en los tiempos difíciles no va a encontrar la solución solamente en la tecnología o en los ingenieros de sistemas, no. La solución la iglesia la va a encontrar primeramente de rodillas delante de Dios. Y allí Dios se glorificará en esa iglesia, en ese hermano, en esa hermana creyente que con humildad se arrodilla delante de Dios y pone delante de Él primeramente todas aquellas necesidades. No podemos nosotros estar corriendo para aquí y para allá de acuerdo como el mundo nos lleva, sin antes nosotros no reconocer que el señorío de nuestra vida depende de Dios. Jesucristo busca el consuelo en su Padre. Jesucristo busca el apoyo, la fortaleza en aquel que le había enviado. Así como la iglesia fue llamada por el Señor Jesucristo, a Él necesitamos nosotros también acudir. No necesitamos correr allí detrás de aquel que aparentemente tiene una solución temporal. Necesitamos acudir delante de aquel que tiene una solución definitiva para nuestra vida. Jesucristo reconoce que el Padre es aquel que le puede glorificar, le puede fortalecer, y que la función de Él también es glorificar a Dios, darlo a conocer en las buenas y en las malas. No podemos ser una iglesia cambiante. No podemos ser una iglesia que en las buenas alabamos a Dios y en los tiempos malos nos enojamos y empezamos a juzgar a Dios, empezamos a juzgar a su Hijo y aún juzgamos a aquellos que Jesús ha delegado como pastores, líderes, ministros. He escuchado en estos tiempos cómo juzgan a los pastores porque no abren sus iglesias. Pero yo quiero decirle que primeramente Dios nos guía para tomar decisiones prudentes y sabias en medio de un tiempo donde Satanás quiere destruir y dividir la iglesia. Jesús se mantiene en unidad con Dios en medio de la crisis. Usted y yo necesitamos también aprender a ser unidos, fieles a Dios en medio de la crisis. Jesús dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Jesús hace una tremenda declaración que hoy a la iglesia es pertinente volver a escuchar y comprender. Y es que la iglesia está creada para dar a conocer a Dios como el único Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, pero también reconocer que Jesucristo es el enviado de Dios, que como enviado de Dios es nuestra autoridad, y a Él debemos nosotros glorificar y dar a conocer hasta el último rincón de la tierra. Jesús está haciendo una declaración donde reconoce que el Padre es el único Dios verdadero y que Él fue enviado de Dios por amor a nosotros. La declaración de la iglesia pública debe ser que somos la iglesia de Jesucristo, una iglesia sufriente. Por causa de que hemos menguado a los deseos de la carne, sufrimos en la carne para vivir el gozo del Espíritu. Pero una iglesia que no quiere sufrir, una iglesia que no quiere padecer por causa de la obediencia a Dios, será una iglesia carnal, una iglesia que va de gancho con el mundo. Pero la iglesia sufriente del Señor sufre los dolores de Jesús en la cruz a través de la obediencia cuando nos negamos a nosotros mismos, para ahí sí reconocer y glorificar que Dios es nuestro Padre, que Jesucristo es nuestro Señor y que en Él hay salvación, perdón de pecados y vida eterna. Usted y yo necesitamos vivir dentro de la iglesia, no salirnos a conveniencia, sino que permanecer allí, sufrientes en la carne. Y esa palabra sufriente significa que negándonos a nosotros mismos los deseos de la carne, damos paso al fruto del Espíritu y vivimos en el gozo del Espíritu, mas no en los placeres de la carne. Jesús reconoce que el Padre es el Dios verdadero. Usted y yo necesitamos reconocer no solo de palabras que Dios es el Dios verdadero, y debemos reconocerlo siempre en las buenas y en las malas. Debemos reconocer que nuestro Padre es Dios siempre, que está allí para ayudarnos. Jesús en el momento de la crisis busca la ayuda del Padre.
La iglesia tiene que buscar en medio de la crisis la ayuda de su Señor, de aquel que los ha enviado y nos ha enviado a predicar la palabra del Señor. No podemos nosotros variar de acuerdo a nuestra conveniencia. No podemos quitarnos las vestiduras de acuerdo a la situación. Usted y yo somos los hijos de Dios. Somos aquellos que estamos dentro del rebaño de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro pastor. Continúa diciendo la palabra que yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciere, dice el Señor. Y le reconoce al Padre que hubo una tarea que había que hacer y Jesucristo dice, la he acabado. La iglesia también tiene una misión. La iglesia tiene el trabajo de dar a conocer el nombre de Jesús como aquel que perdona, da salvación y vida eterna a aquel que está perdido. La iglesia tiene la misión, usted y yo tenemos el compromiso con Jesús, es que a través de su vida y la mía, Jesucristo sea glorificado en lo que hablamos, en lo que pensamos y decidimos. La gente no se convertirá a Cristo si en usted no lo ve. La gente no creerá en el Señor Jesucristo si usted no vive la palabra. Jesucristo reconoce que la tarea que le había sido encomendado ya la estaba terminando. Yo quiero decirle que la tarea de la iglesia apenas comienza. Jesús termina su obra de salvación, ahora nosotros continuamos el legado de Jesús para que otros también sean salvos. Porque el fin no es la muerte. Después de estas palabras, después de esta oración preciosa, Jesucristo es entregado a morir en una cruz. Pero la muerte no es el final para los que creemos. Por eso, después de Jesús, sigue la iglesia trabajando, obedeciendo al Padre, glorificándolo como el único Dios verdadero y a Jesucristo como aquel que fue enviado de Dios. Tu familia necesita conocer que Jesús es el Señor. Tu familia también necesita reconocer al único Dios verdadero en tu hogar. Por eso renunciamos desde nuestro hogar a toda idolatría, a toda hechicería, a todo pleito, a toda contienda y entramos en obediencia a Dios, obedeciendo a nuestros padres, a nuestras autoridades. Por eso el caos que hay en Colombia es porque esos jóvenes que fueron niños no se sujetaron a sus padres y sus padres no les enseñaron a tener temor de Dios ni a tener temor a sus padres. Yo quiero decirle en esta mañana, mi amado, si usted quiere un cambio en Colombia, es necesario que en usted y en mí se conozca la obediencia a Dios. Que en usted y en mí la gente reconozca que estamos sujetos a Jesucristo nuestro Señor, que estamos sujetos a su palabra y que somos guiados por un espíritu invisible que se hace visible a través de nosotros. Jesús reconoce, he terminado la tarea, pero aún necesito que te glorifiques en mí. Porque lo siguiente que Jesús dice es, ahora pues, Padre, glorifícame, tú al lado tuyo. En otras palabras, Jesús le está diciendo, Padre, yo quiero estar contigo. Jesús muestra su gran amor por el Padre en obediencia, pero también en el deseo de querer estar nuevamente con Él. La iglesia necesita amar a Dios tanto que anhela estar allá en el cielo con Él. La iglesia necesita llenarse del amor por Dios para poder darle más importancia a las cosas del cielo que a las de la tierra. Yo quiero decirle que no vale la pena, ni nada valdrá más que lo que hay en el cielo comparado con la tierra. No hay nada en la tierra que valga más de lo que Dios nos ofrece en el cielo. Jesús conocía la gloria de Dios, porque Él termina diciendo en esta palabra, dice, como aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús recuerda su preexistencia con el Padre, uno solo en el cielo. Reconoce que antes de encarnar por María, Él ya existía y que Él conocía esa gloria y Él anhelaba estar nuevamente sentado a la derecha de Dios. Así le manifiesta, Padre, glorifícame al lado tuyo. Yo quiero estar contigo. Jesús sabía que pronto iba a estar al lado del Padre. La iglesia necesita reconocer que los tiempos se están acortando. Nosotros como iglesia necesitamos reconocer que los tiempos se están acabando y estamos dejando escrito un legado.
y en nuestro corazón estamos formando el deseo de amar a Dios y querer estar con Él, o amar el mundo y querer estar aquí en la tierra para desarrollar nuestra vida como queremos. Yo quiero decirle que no hay nada más hermoso que el amor de Dios. Dice en San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús dice, yo no he venido, no he sido enviado a condenar al mundo, sino que al mundo sea salvo. El deseo de Dios es que usted y yo vivamos la salvación, que llenemos nuestro corazón del conocimiento para que podamos amar a ese Dios invisible que se hace visible a través de tu familia, a través de tu vida, a través de la iglesia. Cuando nosotros obedecemos la palabra y la ponemos por obra, materializamos el amor de Dios y el mundo lo puede ver. Porque somos luz en la tierra, dice el Señor. Y esa luz en medio de las tinieblas es reconocida como la iglesia es reconocida. Por eso la iglesia es atacada. Pero usted y yo que somos parte de la iglesia necesitamos ser fieles a Dios como Jesús, aún en medio de la crisis, es fiel al Padre. Reconoce que todo lo bueno viene de Dios porque Él es el único Dios verdadero. Si usted puede reconocer que Dios es el único Dios verdadero en su vida y que Jesucristo es el enviado de Dios, pues en este momento usted está haciendo una declaración de fe. Y esa declaración de fe abre una puerta en su corazón para que el Señor entre en su vida a gobernar. Pero si usted no lo puede reconocer, Jesús dice que aquellos que no le reconocen ya son condenados. Pero aquellos que reconocen el señorío de Jesús son salvos. Y eso es lo más importante en la tierra, es tener garantizada nuestra salvación. En la bendición podemos nosotros seguir a Jesús, pero en los tiempos difíciles es cuando nosotros mostramos el verdadero amor a Dios. El Señor nos muestra a través de esta oración cómo Él amaba al Padre, cómo lo obedecía, cómo estaba sujeto y dependiente de Él. Así la iglesia necesita amar a Dios, ser obediente y depender de Él, sin importar lo que va a acontecer después. Para muchos la muerte será inevitable, otros podremos ver la gloria de Dios el día del gran arrebatamiento. Pero la una o la otra nos llevará al mismo fin, a una vida eterna con Dios. Si usted quiere disfrutar de la vida eterna en esta mañana, vamos a orar. Y vamos a orar por su familia, que ellos también necesitan la salvación. Aquellos que desconocen las Escrituras, aquellos que no oran, que no aman, no hay amor en su corazón, necesitan que oremos por ellos. Jesús en esta oración, cuando la lees completamente este capítulo, Él ora por sus discípulos. Él ora por aquellos, pero yo sé que en el corazón de Jesús también estaba usted y yo aún sin nacer. Ese es el amor de Jesús. Lleno del amor del Padre, nos amó sin que usted y yo hubiésemos nacido. Y aún tenía propósito con cada uno de nosotros. No fuimos una estadística ni un número más en el hospital. Fue el propósito de Dios a través de tu mamá que te dio vida. Por eso hay que también darle gracias a Dios. No sé qué situación estés pasando, si hay dificultades o tal vez estás feliz en este momento, no tienes necesidades. Pero en ambas situaciones debemos darle gracias a Dios. Y así como Jesús reconoce que necesita que Dios se glorifique en Él, yo quiero decirle, tú necesitas que Dios a través de Jesús se glorifique en tu vida y en tu familia. Démosle gracias a Dios en esta mañana. Vamos a bendecir el nombre de Jesús a través de la oración y vamos a reconocer que Él es el Señor de nuestra vida. Así que lo invito para que incline su rostro allí en su hogar y démosle gracias a Él. Padre y eterno Dios, Señor, te damos gracias en esta mañana. Te glorificamos, te reconocemos como nuestro Señor, aquel que ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado salvación y vida eterna. Y hoy oramos por nuestros hijos, oramos por nuestros padres, oramos por toda nuestra familia, Señor, para que también antes de llegar el día malo, antes de llegar el momento de entregar nuestra vida terrestre, nuestro cuerpo mortal, podamos también como Jesús dar gracias y pedirle a Dios que glorifique su vida, que glorifique nuestra vida
para estar en su presencia para siempre. Que podamos nosotros, antes del día malo, poder decir: he hecho lo que me has mandado, he terminado la obra que me has encomendado, para poder entregar nuestra vida en paz con Dios y poder pasar una eternidad con Él hasta siempre. Señor, te doy gracias por cada persona que me ve y me escucha a través de los medios digitales. Bendigo a los que están ahora y los que lo van a ver después. Gracias por sus familias, Señor. Te pido que la obra del Evangelio los alcance para tu gloria, honra y alabanza, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Te glorificamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Quiero bendecirle en esta mañana y darle gracias por estar allí, fiel a las transmisiones, saludando en esta hora a todos aquellos que se han conectado, como Laura Guerrero, allá en Arandas, México, Carolina Ospina, allí donde te encuentras, te bendecimos, la señora Elizabeth Díaz, te damos gracias a Dios por tu vida, Olga Lucía Valencia, Luceli Valencia, toda la familia Valencia, los bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Todos aquellos que se conectan, y si esta palabra ha sido de bendición para usted, yo quiero invitarlo para que ore por nosotros, ore por la iglesia Cielos Abiertos en San José, y poder nosotros seguir compartiendo una porción de la palabra de Dios con cada uno de ustedes, cada domingo a las 10 de la mañana, hora Colombia. Les bendecimos en el nombre de Jesús y hasta una próxima ocasión.